Hola, hola, mi nombre es Elisa Ocaña y esto es Conectados con Jesús. En el video de hoy voy a estar hablándoles acerca de un personaje muy conocido de la Biblia. Su nombre es Abraham. ¿Y por qué les voy a hablar de Abraham? Bueno, porque hace como 3 semanas, algo así, realmente no recuerdo, hubo en mi iglesia una semana de evangelismo. Y el pastor de nuestra iglesia que tuvo esta semana, cada noche, la semana primero se llamaba Un llamado de Dios, y cada noche él predicaba acerca de un llamado que Dios había hecho a una persona o a varias personas. Y una de las noches correspondió el llamado de Abraham. Realmente todos los llamados que Dios hace en la Biblia a las personas son historias que nos sirven muchísimo a cada uno de nosotros, pero especialmente de la forma en la que él tuvo ese tema con respecto al llamado de Abraham, a su historia, me tocó muchísimo y por eso quiero compartirlo con ustedes hoy. Así que quédate conmigo hasta el final. I need the kind of love that can outlast the night. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Todos conocemos la historia de Abraham, pero ¿sabes qué? A pesar de que se le conoce como el padre de la fe, Abraham falló muchísimas pruebas de fe que Dios le puso. Lo primero que debemos saber es que Abraham era de Ur de los Caldeos, allí vivía con su familia. Y un detalle muy importante que no se te puede olvidar en el resto de este video es que su esposa, que se llamaba Sarai, era estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Que no puede tener hijos. No era posible, ella no podía tener hijos. Y todos conocemos que en aquel tiempo era muy duro para una mujer no poder concebir. Pero bueno, comenzamos con la historia. En el capítulo 12 de Génesis, Dios hace un llamado especial a Abraham. Y lo vamos a leer allí, en Génesis 12, versículos 1 al 3. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué gran promesa, qué pacto más hermoso estaba haciendo Dios con Abraham. Y lo primero que Dios le pide a Abraham, ¿qué es? Que salga de su tierra, salga de su parentela. Que el Señor tenía un futuro y un propósito especial para él. ¿Y qué hizo Abraham? Pues Abraham obedeció excepto por una cosa. De la familia de Abraham, uno de sus hermanos había muerto. Y ese hermano había dejado un hijo que se llamaba Lot. En el tiempo de antes, la costumbre era que si uno de tus hermanos fallecía y este dejaba hijos, que pues eran tus sobrinos, pasaban a ser tus hijos. Y entonces cuando Abraham escuchó esta promesa tan hermosa que Dios tenía para él, ¿qué sabía? ¿Qué tenía de seguro en su vida? Que su esposa era estéril. Por lo tanto, era imposible que tuviera su propia descendencia. Así que él pensó, cuando Dios le estaba diciendo todas estas cosas, que iba a cumplir su promesa a través de Lot, como si fuera su hijo. Así que cuando se fue, se llevó a Lot con él. Y fue el primer error de Abraham, porque Dios le dijo: sepárate de tu tierra y de tu parentela. Pero bueno, se llevó a Lot y esto trajo consecuencias a largo plazo. Tal es así que al final los hombres de Lot, los hombres de Abraham, tuvieron discusión entre ellos, tuvieron que separarse. Lot se fue para un lado y Abraham se fue para otro. Y esta separación de Abraham y Lot dejó a Abraham sumamente triste, porque él pensaba que la promesa que el Señor le había hecho se iba a cumplir a través de Lot. Pero nuevamente Dios se dirigió a Abraham y en el capítulo 13 de Génesis vemos qué le dice el Señor al ver a Abraham que se encontraba triste por haberse separado de Lot. Versículo 14 al 17 dice: y el Señor dijo a Abraham después
que Lot se apartó de él. Alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre, y haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra. Si alguno pudiera contar el polvo de la tierra, también tus descendientes se podrán contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y así Dios le dio esta seguridad a Abraham, pero nuevamente recalcando aún más su pacto en Génesis 15:1 le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y vamos a ver qué le respondió Abraham al Señor. Señor y Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Y agregó Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Vamos a ponernos en contexto. En aquel entonces también existía la costumbre de que si el amo de la casa no tenía hijos, nadie a quien heredar todas sus riquezas, pues entonces se le heredaba a algún siervo de la casa. Y en ese caso ya Abraham no tenía Lot. Abraham sabía que su esposa era estéril, que no podía tener hijos, así que pensó que esa promesa, ese pacto que Dios había hecho con él, se refería a Eliezer, que era su siervo. Pero Dios le responde una vez más como diciendo: hijo cabeza dura, lo que tengo para ti es algo mucho mejor que eso. Y veamos qué dice. Entonces el versículo 4 del capítulo 15. Entonces el Señor le dijo: no te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero, un hijo de tu propia sangre. Y lo sacó fuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Entonces Dios le dijo: estate tranquilo, Abraham, que no es ni Lot ni tu siervo Eliezer, es un hijo de tu propia sangre. Pero ¿saben cómo sigue la historia? La mayoría de ustedes lo saben, pero para los que no saben, les contaré que Sarai, la esposa de Abraham, al ver que no podía tener hijos, ella estaba súper frustrada. Ella decía: bueno, pero ¿cómo se va a cumplir la promesa del Señor si yo no puedo tener hijos? Y se le ocurrió una brillante idea. Se le ocurrió la idea de incitar a su marido, a su esposo Abraham, a que tuviera relaciones con su sierva Agar. Porque, volvemos al tiempo de antes, existía también la costumbre de que si los dueños del hogar no podían tener hijos, pues el esposo podía llegarse a una de las siervas y ese hijo que naciera de esa unión pasaba a ser hijo de los dueños de la casa. Y nuevamente Abraham toma una dirección que no debía tomar. Le hace caso a su esposa y tiene relaciones con Agar. De esa unión nace Ismael, el primer hijo de Abraham, pero que no era hijo de su matrimonio original. Obviamente el Señor no estaba de acuerdo con nada de eso y tristemente trajo consecuencias para esa familia. Pero bueno, en este video no vamos a estar hablando de toda la historia, sino que vamos a seguir con el hilo que ya teníamos. A pesar de todos los errores que ya había cometido Abraham y de todas las pruebas que había ido desaprobando, de las que Dios le había puesto, a pesar de todo eso, Dios aún seguía buscando a Abraham y tenía un propósito especial para él. Y lo mismo hace con nosotros hoy. Cuando Dios tiene un propósito, un plan especial para ti, Él va a estar buscándote constantemente. Y a veces nosotros nos alejamos del Señor, ponemos excusas, ponemos peros, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero lo que debemos hacer es buscar al Señor y confiar plenamente en que Él cumple sus promesas. Y así en el capítulo 17 vemos que le dice nuevamente Dios a Abraham. En el versículo 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino Sara, que significa princesa. La bendeciré y también te daré de ella un hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes y pueblos procederán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, sonrió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz. Aquí esta parte me da un poco de gracia. Abraham sabía que Sara era estéril, pero no es que solo su mujer era estéril, es que ya ellos eran avanzados en edad. Abraham tenía casi 100 años, Sara casi 90. ¿Cómo es posible que además de una mujer que es estéril, también era anciana, cómo iba a poder tener hijos? Pero para Dios no hay nada imposible. Y a pesar de que el Señor siempre le estaba recordando a Abraham lo que iba a hacer en su vida, Abraham, como siempre, todavía tenía sus dudas. Y miren lo que Abraham le dice. En el versículo 18, y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva ante ti. Nuevamente, sabía que su esposa era estéril y que además tenía casi 90 años, o sea, que era una anciana. No pensaba que iba a poder tener hijos con ella. Así que, primero pensaba que era Lot, no fue Lot. Después Eliezer, tampoco. Y ahora dice: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pensaba que el Señor iba a cumplir su promesa a través de Ismael. Pero el Señor le responde: ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo. Lo llamarás Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes por alianza perpetua después de él. Y así fue. Al tiempo señalado, Sara concibió y tuvo un hijo, y le pusieron por nombre Isaac, el hijo de la promesa. En los años de su vejez tuvieron ese hijo, porque para Dios no hay nada difícil. Así que confía plenamente en Dios, porque Él es todopoderoso. Pero bueno, seguimos con la historia. Abraham ya había desaprobado muchísimas pruebas de fe que Dios le había puesto. Por lo tanto, Dios le puso una última, la más difícil de su vida. Ya él tenía en sus manos la promesa. Ya tenía al hijo que tanto había anhelado. ¿Y qué fue lo que le pidió Dios? Debía sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto a él. Veamos lo que dice Génesis 22, 1 al 2. Un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo único. Fíjense cómo el Señor se lo recalca. Vaya, como diciendo: vamos a ver si de verdad tú me tienes en el primer lugar de tu vida. Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y Abraham obedeció a Dios. Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitar a Isaac de entre los muertos. Versículo 7 dice: entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿qué, mi hijo? Isaac agregó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Abraham sabía que Dios proveería. Así que decidió serle fiel y ponerlo a él en primer lugar. Versículos 10 al 13 del mismo capítulo 22 dice: y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Dios no aprueba el sacrificio humano. El propósito de Dios no era que Abraham matara a su hijo, lo ofreciera en sacrificio. Pero Dios sí quería probar que Abraham lo tuviera en el primer lugar de su vida, que Abraham confiara plenamente en él. Dios quería ver qué era más importante para Abraham: la promesa o el Dios de la promesa. Yo no sé si te pasa que tienes un sueño
y los rindes al Señor. Pero cuando este sueño llega, se hace realidad, el Señor lo hace realidad en tu vida, pero el Señor te pide, ahora quiero que me entregues tu sueño, tú te quedas como, ¿cómo? Pero Señor, si hasta aquí llegué, ¿por qué ahora me estás quitando esto? El Señor quiere saber qué es más importante para ti, tu sueño o el dador de tu sueño, que es Cristo Jesús. Debemos tener bien claro nuestras prioridades. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Pero lo primero, lo mejor y lo más importante de nuestras vidas tiene que ser Cristo Jesús. Tiene que ser nuestra relación con Él. ¿De qué serviría o de qué valdría alcanzar el reino de los cielos si Dios no está allí? Si Jesús no está allí. Veamos lo que dice Génesis 22, versículos 15 al 18. Y con esto ya quiero terminar. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Cuando tú entregas todo al Señor, tu vida, tu corazón, todos tus sueños, cuando deseas darle todo, el Señor lo toma y hace grandes cosas en tu vida. Él multiplica todo lo que le des. Tus sueños, tus planes, tus dones, ponlos todos en sus manos y el Señor hará grandes cosas contigo. Te utilizará como su instrumento para bendición de todos los que te rodean. Hay una amiga que tengo que siempre dice: con Dios nunca hay pérdida. Así que decide entregarlo todo a Él y Él obrará en tu vida. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y nos vemos en otro video del canal Conectados con Jesús.